Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Jesús necesita pasar por tu vida. Y leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículos del 1 al 5. Y dice la palabra de Dios: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Jesús necesita pasar por tu vida, y este título viene a raíz del versículo 4, porque a Jesús le fue necesario pasar por Samaria. Había algo que lo movía a Jesús a pasar por este lugar. Y es lo mismo que Jesús hace en todas las vidas. La diferencia es que algunos le aceptan y otros le aceptamos. Pero Jesús necesita pasar por nuestra vida. Ya sea que le aceptemos o no le aceptemos, Él no hace acepción de personas. Y Él se acerca a todos. Y aún Él sabiendo quienes no le aceptan, quienes no le reciben, quienes se mofan, quienes se burlan, quienes sacan chistes de lo que no tienen que sacar, aún Jesús también pasa por el lado de cada una de esas personas. Recuerda, el que Jesús pase por cada uno de nosotros no significa que todos aceptemos esa llegada de Jesús a nuestra vida. Él está golpeando a la puerta de nuestro corazón, pero todos no decidimos abrir. Jesús necesita pasar por tu vida. Si ya pasó por tu vida, qué bendición. Qué bendición que cada día podamos abrir la puerta de nuestro corazón y permitir que Él entre cada día a nosotros. Eso es lo que se llama intimidad y poder tener una relación diaria, poderle dar gracias, poderle pedir perdón cuando fallamos, poderle decir gracias también por las bendiciones que tenemos. Poderle contar cuando estamos preocupados, poderle contar cuando estamos estresados, airados, porque podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Qué hermoso que Jesús haya pasado por la vida de muchos y espero que de todos los que están escuchando este tiempo con Dios para meditar todo el día. Pero si no es así, Jesús necesita pasar por tu vida y déjame explicarte un poco estos 5 versículos, haciendo este estudio de Juan y entrando al capítulo 4. Donde parece que lo más importante es hablar acerca de la mujer samaritana, pero no es todo. Jesús inicia hablando desde el versículo 1, que entendió que los fariseos habían oído decir. Entonces, cuando Él entiende lo que los fariseos decían, sale de Judea y se va a Galilea. Pero entre Judea y Galilea, en medio quedaba Samaria. Y todo el que tenía que hacer este cruce no pasaba por Samaria, porque judíos y samaritanos no se podían ver. Ya voy a explicar un poco por qué, un poco. Pero a Jesús le fue necesario no dar la vuelta, sino pasar por en medio de Samaria, porque se iba a encontrar con algo muy importante que vamos a hablar más adelante. Por eso le fue necesario. Y mira qué hermoso esta palabra. A Jesús le era necesario. Hay muchas cosas que en nuestra vida no necesitamos. No son necesarias en nuestra vida, que podemos vivir sin ellas. Solamente las queremos. Pero hay otras que realmente son necesarias. El aire es necesario. Comer es necesario. Trabajar es necesario si no tenemos un soporte para nuestro hogar, un arriendo. Hay muchas cosas que son necesarias. Y mira, Jesús dice que le fue necesario pasar por Samaria. Realmente, si yo lo miro, a Jesús no le era necesario pasar por ese pueblo que estaba en contra de Dios. A Jesús no le era necesario pasar por un pueblo que adoraba otros dioses y que rechazaba a Dios. Pero como no soy Dios, y gracias a Dios no lo soy porque me equivoco, como lo digo en la iglesia, y Dios es perfecto, qué hermoso que nos enseña cada día
A él sí le fue necesario pasar por ese pueblo pecador porque él sabía que había un propósito. Y él, Jesús, necesita pasar por todas las vidas, sea que le rechacemos o no. Jesús necesita pasar por tu vida. Recuerda esto. Voy a hacer un corto resumen del por qué era necesario que Jesús pasara por allí. Lo más importante era con quien se iba a encontrar. No era el lugar geográfico, era con quienes se iba a encontrar allí en Samaria. Pero déjame explicarte un poco. Jesús pasó un tiempo en Judea al comienzo de su ministerio. Recuerda que Jesús nace en Belén, pero su ministerio lo desarrolla sobre todo en Jerusalén. Por eso es reconocido como Jesús de Nazaret, no de Belén, aunque nació en Belén. Es porque su ministerio lo ejerce allí en Nazaret. Este periodo o esto que sucedió no lo explican los otros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, solamente Juan. Durante este tiempo estuvo muy cerca Juan el Bautista con Jesús y ambos se dedicaron a bautizar para arrepentimiento a los israelitas que venían a ellos, aunque el evangelista nos aclara, Juan, que Jesús no bautizaba sino a los discípulos. Después de algún tiempo en Judea los fariseos habían llegado a conocer el éxito del ministerio de Jesús. En ese momento lo que hacía Jesús, esos bautizos que hacía con Juan, trajo mucha popularidad. Y esta fue la situación que era comentada en Jerusalén, donde sería vista con cierta preocupación. Recuerda que al inicio Jesús no quería llamar mucho la atención. No quería ser proclamado rey en esas circunstancias. Él tenía que hacer que lo que estaba escrito se cumpliera. Entonces ni a los fariseos ni tampoco a los líderes judíos les había agradado la popularidad de Juan el Bautista y tampoco les gustaba lo que había alcanzado entre el pueblo. Pero su ministerio fue solo el comienzo, porque como él mismo les había anunciado, había uno más grande que estaba a punto de aparecer y vino Jesús. Mira qué hermoso esto. En vista de esto que estaba pasando, fue Jesús quien decidió abandonar Judea. Mira lo que dice el versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue a Galilea. Fue Jesús quien decidió abandonar Judea. La razón es que él no quería entrar todavía en un enfrentamiento con los fariseos y los líderes judíos. Así que decidió salir de su área de mayor influencia y regresar a Galilea, donde ellos tenían menos poder y presencia. Recuerda que Jesús vuelve a Judea y es donde se desarrollan estos hechos duros, fuertes de Jesús. Pero él parte nuevamente a Galilea y era necesario pasar por Samaria. Era necesario pasar por Samaria. Para entender esto, tengo que ubicar a Samaria geográficamente. En el tiempo de Jesús que nos narra esto, podemos ver que Israel estaba dividida en 3 regiones, por decirlo así. Judea, que estaba en la parte del sur, Galilea estaba en la parte del norte y Samaria estaba ocupando la zona central. En medio de los dos, si se pasaba de Judea a Galilea o de Galilea a Judea, se necesitaba pasar por Samaria. Estas divisiones reflejaban las diferencias culturales y religiosas que habían entre judíos, samaritanos y galileos. Por ejemplo, los samaritanos eran una mezcla de judíos con personas de otras nacionalidades. La historia del origen de los samaritanos está en el 2 libro de Reyes, capítulo 17. Allá vemos cómo el rey de Asiria conquistó el reino del norte y transportó a la mayoría de los judíos a otras tierras de sus dominios y pobló las ciudades, cuenta la palabra de Dios, samaritanas con gente que trajo de otros lugares. Con el tiempo se produjo una mezcla racial, pero también religiosa, porque los pueblos que vinieron de otras partes trajeron a sus dioses y prácticas idólatras y fueron incorporadas al culto que se le rendía al Señor. Más tarde, cuando los judíos regresaron del cautiverio en Babilonia, comenzaron la reconstrucción del templo y la ciudad. Los habitantes de Samaria se opusieron a esta obra y fueron sus principales opositores. Esto lo vemos en el libro de Esdras, en el capítulo 4. ¿Por qué explico todo esto? Porque es importante ver por qué entre judíos y samaritanos no se querían.
no había un yugo igual, no había nada que los uniera y obviamente la gente prefería no pasar por allí porque ellos se habían opuesto tanto que preferían dar un giro, dar una vuelta para entrar de Judea a Galilea y de Galilea a Judea, para evitar pasar por el pueblo samaritano. Y recuerda algo aquí que en Juan habla, y los fariseos decían, tal vez que cuando insultaron a Jesús, le dijeron samaritano y que tenía demonio. O sea, decirle samaritano era un insulto, que tenía demonio. En Juan 8, más adelante lo vemos. Y como era de esperar, tampoco los samaritanos recibían a los judíos cuando pasaban por su territorio. Entonces, este incidente nos muestra el por qué no se pasaba por allí, por qué Samaria no era del agrado ni de los galileos ni de los judíos. Pero Jesús, siendo judío, necesitaba pasar. Jesús necesitaba pasar por Samaria, igual que necesita pasar por nuestra vida. Dando esta conclusión, volvemos al versículo y vemos que nos dice que en su viaje a Judea, a Galilea, Jesús consideró que era necesario pasar por Samaria. ¿Cuál era la razón de pasar por allí? ¿Por qué no podía cruzar el Jordán como hacían muchos otros judíos? ¿Por qué tenía que atravesar Samaria? Y lo más importante es que él sabía que se iba a encontrar con una mujer que lo necesitaba, con una mujer que tenía una sed insaciable por otras cosas y que no había entendido que la sed de nuestra vida está en Cristo Jesús. Igual que nosotros, estamos saciados por algo, intentando por nuestra salud, por nuestra felicidad, por nuestra economía, intentando por muchas áreas de nuestra vida, pero no entendiendo que si Jesús, cuando pasa por nuestra vida, no reposa en nosotros, todo será inútil. Mira, Jesús necesitaba pasar por Samaria y Jesús también necesita pasar por nuestra vida. La importancia y la reflexión que dejamos en este tiempo con Dios para meditar todo el día es si ha pasado. 1, 2, si ya pasó por nuestra vida, es que tanto tiempo se queda Jesús con nosotros, que tanto tiempo podemos aprovechar esa compañía del Señor y hacer que todo a nuestro alrededor cambie. Porque cuando Jesús está, las cosas sí son diferentes. Y cuando Jesús está, todas las cosas viejas son nuevas. Cuando Jesús está y cuando Jesús se queda, nuestra vida no es la misma. Por eso qué bendición que Jesús necesita pasar por nuestra vida. Ahora, si para Él es prioridad y es importante pasar por nuestra vida, ¿será que no es importante hacer que Él se quede en ella? Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por esta preciosa mañana, por un día más, por tu palabra, por hablarnos de ese camino que tú anduviste y que trazaste, que no te importó dónde pasar, con el fin de llevar tu mensaje, de llevar tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu perdón, tu sanidad, tu salvación. Y ese eres tú, Señor. Ese eres tú, que eres bueno, Dios. Y hoy te doy gracias por pasar por mi vida y por pasar por la vida de muchos, Dios. Pero oro, Padre, porque si alguno ha abandonado esta visita, pueda decirle, Señor, ven una vez más y visítame y quédate en mi vida para siempre, porque entiendo que solo tú haces las cosas nuevas en mi vida. Te amamos y te bendecimos, Padre. Dejamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.